Este mensaje fue predicado el día 14 de septiembre del año 2025 por el hermano Ray Cormier y se titula Caminando en la Luz, parte 2. Ahora, al principio de este mensaje, el hermano Fred habla unas palabras, da un mensaje a la congregación y eso es lo que van a escuchar al principio. El hermano empieza diciendo, no sé si recibieron los correos electrónicos, pero yo recibí un correo electrónico de parte del hermano Govender. Ellos acaban de remover las puntadas y él aún está en recuperación. Manténganlo en sus oraciones para que se recupere prontamente y así el Señor lo pueda poner a trabajar una vez más. Y el hermano tiene una sonrisa en el rostro cuando dice eso. Y luego dice, alabado sea el Señor. Si podemos ponernos de pie y cambiar de posición. Padre Celestial, te damos gracias por tus muchas bendiciones, por visitarnos cada cierto tiempo, por tu fidelidad para con nosotros, que nos das cada día, Padre Celestial. Y ahora que vamos a entrar en tu palabra, te pedimos que aún nos dejes, Señor, ciertas verdades para nuestra jornada. Anhelamos tu inspiración en este momento y oro en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Se pueden sentar. Y el hermano Fred dice, bueno, parece que el hermano Govender sí predicó esta mañana, entonces parece que ya está mucho mejor. Él es un buen Dios. Afortunadamente para nosotros, Él lo es. Comenzamos con un tema, caminando en la luz. Yo les he dicho esto muchas veces. El predicar básicamente es poner sus pensamientos, expresar sus pensamientos. Estas últimas semanas mi mente se ha estado enfocando en la cabeza, en el liderazgo. El mundo denominacional, ese mundo cristiano, ellos dicen que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y estamos de acuerdo. Sí. En lo que he estado pensando es entonces dónde opera esa cabeza y de qué manera opera. Porque el mundo cristiano, ellos no creen en lo que usted y yo estamos haciendo aquí el día de hoy. Pero ellos dicen, Jesús es la cabeza. Para ellos es solamente como una figura. Cuando usted cuenta la historia del Señor Jesucristo, el sufrimiento que Él pasó y las cosas que Él dijo,
emotional, Las personas se pueden poner and sentimentales that's what the world does. y eso es lo que hace el mundo, And but that's not necessarily a commitment to Him. pero eso no significa que están haciendo un compromiso con él. It's not just believing on Him; it's a commitment to Him. No solamente se trata de creer en él, se trata de hacer un compromiso con él, Your very life committed to Him. de que toda su vida esté comprometida con él. So, my thought is, where does headship operate? Y en lo que he estado pensando es de qué manera opera el liderazgo, la cabeza, How does it operate? y cómo opera. I think we need to know that. Yo creo que necesitamos saber eso. Anyway, the Lord is always good. Bueno, el Señor siempre ha sido bueno. There was a time I couldn't say that. Hubo un tiempo donde yo no podía decir eso. There was a time I wouldn't be here today. Hubo un tiempo donde yo ni siquiera estaría en este lugar. And whether I'm in this message, quote unquote, or on the street, Y ya fuera que yo me encontrase en este mensaje o allá en la calle, if I'm not born again, si yo no he nacido de nuevo, lost. estaría perdido. If I'm in this message, if I'm not born again, Aunque yo diga que me encuentro en este mensaje, si no he nacido de nuevo, I need to have that happen somewhere in my journey. yo necesito que eso ocurra, necesitaba esa acción que se cumpliera en mi vida en cierto momento de mi jornada. Numbers chapter 16. Vayamos a Números 16. Numbers chapter 16. Números 16. Before we'll start at verse 1, but let's read Antes de que comencemos en el versículo 1, quiero que leamos verse 41, el versículo 41 chapter 15. del capítulo Last verse 15. of chapter 15. Es el último versículo del capítulo 15. I am the Lord your God. Yo soy Jehová vuestro Dios, dice en inglés. And we can say that today. Podemos decir eso el día de hoy. I am the Lord your God, Yo soy Jehová vuestro Dios, which brought you out of the land of Egypt to be your God. I am the Lord your God. que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo soy Jehová vuestro Dios. And God has brought us out of denominational bondage, Sabemos que Dios nos sacó de esas ataduras denominacionales, religious ideas, de esas ideas religiosas, organizations, de esas organizaciones, whatever. o lo que haya sido. God has brought us out, Dios nos sacó and it is our duty y es nuestra responsabilidad to recognize really what He is saying in our hour of time. el reconocer lo que Dios está hablando para nuestro tiempo. So, having read that verse, Entonces, habiendo leído ese versículo, verse 1 of chapter 16 ahí en el versículo 1 del capítulo 16, says the word now. dice ahí la palabra ahora en inglés, dice ahora Coré, hijo de Izar. And that's a kind of a connecting word. Y esa es una palabra que conecta. Now, Korah, the son of Izhar, the son of Kohath, the son of Levi, and Dathan and Abiram, the sons of Elab and On, and son of Peleth, son of Reuben, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. took men
En inglés dice tomaron hombres. And we can transpose that to our day Podemos traducir esto a nuestro tiempo, because they're going to resist something here. porque vamos a ver cómo estos hombres se levantaron en contra. And they rose up before Moses. Versículo 2, y se levantaron contra Moisés. Why on earth would they do that? ¿Por qué alguien haría tal cosa? And we have to ask that question in our time. E inclusive en nuestro tiempo debemos de hacernos esa pregunta. Why would anybody do that? ¿Por qué alguien haría tal cosa? And they rose up before Moses, and certain of the children of Israel, 250 princes of the assembly, famous in the congregation, men of renown. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. So, looking at that setting, these are not men off the street. Viendo esta situación nos damos cuenta que estos no eran hombres de la calle. This is not what we would call the unbelieving, ungodly world. Estos no eran hombres incrédulos que vivían una vida sin This Dios. is right within the ranks of what would be influenced by the plan of God. Estos eran hombres que que habían recibido la influencia del plan de Dios. And they gathered themselves together against Moses Versículo 3, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, Aaron and said unto them, You take too much upon you. en español dice basta ya de vosotros, en inglés dice ustedes toman muchas tareas y están como sobrecargados. Isn't that amazing? Some things never change. ¿Acaso no es sorprendente? Algunas cosas nunca cambian. You take too much on you, seeing all the congregation are holy. Están sobrecargados porque toda la congregación, todos ellos son santos. Every one of them. And the Lord is among them. Y en medio de ellos está Jehová. Therefore then lift ye up yourselves above the congregation of the Lord. ¿Por qué pues os levantáis vosotros por encima de la congregación de Jehová? So, looking at that, it's easy to look at that and say that is a resistance against the will and the plan of God. Al ver esta situación podemos darnos cuenta que aquí había una resistencia, algo que estaba yendo en contra del plan y de la voluntad de Dios. In hindsight, we know where Moses fit. En retrospectiva, si volteamos a ver al pasado, sabemos cuál era el papel que tenía Moisés que jugar o que cumplir In the plan of God. dentro del plan de Dios. He wasn't trying to make anything of himself. Él no estaba tratando de exaltarse a sí mismo. He was just speaking the word of God as he was inspired to do. And Él solamente estaba hablando la palabra de Dios cuando Dios lo inspiró para que la hablara. that's all any of us can do. Y eso es lo único que cada uno de nosotros podemos hacer. So, and when Moses heard it, I marvel at this. Ahora, cuando Moisés escuchó a estos hombres, yo me maravillo con lo que hizo Moisés. When Moses heard it, he fell upon his face. Versículo 4, cuando oyó esto Moisés se postró sobre su rostro. What a reaction. Mire usted qué reacción tan grande. Because Moses knew at that point, I'm going to say this, Y voy a decir esto, Moisés supo en ese momento where those guys were going to end up. dónde iban a terminar esos hombres. That's why he fell on his face, because Por eso es que él se postró en tierra. he was looking for mercy. Él estaba tratando de encontrar misericordia. Because you cannot do that. What Dathan and Korah did, you cannot get away with that.
Porque usted no puede hacer eso, lo que Coré y Datán hicieron, usted no puede salirse con las suyas al hacer tal cosa. Speaking against the will and the plan of God and the carrier, Levantarse y hablar en contra del plan y de la voluntad de Dios, e inclusive en contra del mensajero. and how there's no sense of reading the Bible No tiene ningún sentido leer la Biblia and having certain truths and not know how it plays itself out on ground. We y haber recibido ciertas verdades y ni siquiera saber cómo o cuándo se van a cumplir. have to be able to put it on ground Es necesario que usted entienda cómo eso se va a cumplir en la tierra and see how it plays itself out. y entender que en cierto momento esas palabras que Dios ha dicho se van a cumplir. It takes on certain things that we have to recognize. Se necesita reconocer ciertas cosas, que eso es la palabra de Dios y se va a cumplir. So Moses fell on his face Y aquí estaba Moisés postrado sobre su rostro, because he knew the outcome. porque él sabía cuál era el final de ellos. And I'm going to say, at that moment, he knew the outcome. Y yo lo tengo que decir, yo sinceramente creo que Moisés supo cuál iba a ser su final. Not because it was Moses, No porque era Moisés, not because it was himself, no porque él tuviera algún poder de sí mismo, because they're resisting the word of God, which come through Moses sino porque él entendió que estos hombres estaban parándose en contra de la palabra de Dios, la cual vino a través de los labios de at Moisés that time. en aquel tiempo. And he spake unto Korah and unto all his company, Y habló a Coré y a todo su séquito, saying, even tomorrow diciendo, mañana the Lord will show who are his and who is holy, and I will cause him to come near unto him, even him whom he hath chosen will he cause to come near unto him. mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. And Moses is making a kind of a showdown. Aquí Moisés estaba diciendo, va a haber un confrontamiento. He's saying, tomorrow Él les estaba diciendo, mañana. there's going to be a showdown, and God is going to prove Mañana Dios va a mostrarles who's holy and who's separate quién es santo y quién ha sido separado. and who is following the will and the plan of God. Quién realmente está siguiendo el plan y la voluntad de Dios. And if we want to transpose that, you can put that right over on the nation of Israel today. Y eso también lo podemos aplicar sobre la nación de Israel el día de hoy. And we're going to watch how that events unfold in the Middle East Vamos a empezar a ver cómo diferentes eventos se van a cumplir allá en el Medio Oriente. and how God is for the nation of Israel Y cómo Dios va a estar a favor de la nación de Israel. and certain things are going to come to pass. Y ciertas cosas se van a cumplir. You can also lay this right over the bride of Jesus Christ. Usted también puede aplicar esto sobre la novia del Señor Jesucristo. What is happening in the body of Christ today, Lo que ha estado ocurriendo en el cuerpo de Cristo el día de hoy. God is going to prove, the scripture says tomorrow. Dios va a comprobar todo esto. La escritura dice mañana. In this setting. But there is a day coming Bueno, él dijo en aquel tiempo, en esa situación, dijo mañana. Pero va a venir un día when there's going to be a showdown. donde va a haber un confrontamiento. How the will and the plan of God plays itself out, Una vez que el plan y la voluntad de Dios se cumplan. and what Dathan and Korah, whoever they are today, Y quien quiera que sea Datán y Coré el día de hoy, will end up. van a ver eso. You just can't read that setting and not lay it somewhere how it plays it out. Nothing. Usted no puede leer esta situación aquí de la que nos habla la Biblia y no darse cuenta que esto aplica en otras situaciones también, Nothing has changed. porque nada ha The cambiado. will of God is the will of God. La voluntad de Dios sigue siendo la voluntad de Dios. There is a carrier. Hay un mensajero, There is a ministry. hay un ministerio. It's
just the way it works. Así es como funcionan las cosas. I don't recommend it. Yo no recomiendo pararse en contra de la voluntad de Dios. If you've got an itch to preach, I don't recommend it. Si usted siente predicar de Dios y no es de Dios, yo no le recomiendo hacer eso. So basically, Moses offers them kind of a showdown. Básicamente Moisés les dijo, va a haber un confrontamiento. Let's just pick it up. Just verse 8. And Moses said unto Korah, Versículo 8, dijo más Moisés a Coré, Hear I pray you, ye sons of Levi, oíd ahora, hijos de Leví, seemeth it but a small thing unto you that the God of Israel hath separated you from the congregation of Israel to bring you near to himself to do the service of the tabernacle of the Lord and to stand before the congregation to minister unto them. ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? And he hath brought thee near to him, and all thy brethren, the sons of Levi, with thee, and seek ye the priesthood also? ¿Procuráis también el sacerdocio? Dice el versículo 10. The enemy not only wants to influence the body of Christ, he El enemigo no solamente quiere influenciar al cuerpo de Cristo, wants to lead it. también quiere dirigirlo, liderearlo. Dathan and Korah, they weren't happy with just following the word of God that was coming through Korah. They Datán y Coré no solamente estaban felices de seguir la palabra de Dios que había venido a través de Moisés, had a better way of doing it. sino que ellos pensaron y dijeron, hay una mejor manera de hacer esto. Moses, you're taking too much on yourself. Oh Moisés, tú estás sobrecargado, tienes muchas cosas que hacer, no puedes con todo. Be saying the things you're saying. Tampoco deberías de estar diciendo las cosas que has estado diciendo. Playing itself out. Ve, todo esto se cumplió por sí solo. For which, verse 11, for which cause both thou and all thy company are gathered together against the Lord. Versículo 11, por tanto tú y todo tu séquito son los que os juntáis contra Jehová. Moisés estaba... For which, read that again. Lo voy a leer una vez For más. which cause both thou and all thy company are gathered together against the Lord. And what is Aaron, that you murmur against him? Por tanto tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? So Moses is dealing with it head on, Aquí Moisés estaba lidiando con esto de frente. and he's given an ultimatum kind of thing, or a showdown. Y les estaba dando un último aviso, les estaba diciendo, va a haber un confrontamiento. Read verse 16. Versículo 16. 16. And Moses said unto Korah, Be thou and all thy company before the Lord, thou and they, and Aaron tomorrow. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón. And that was the time frame and the showdown that Moses was. And Ese fue el tiempo límite establecido para cuando se iba a cumplir ese confrontamiento. may I say at this time, Y voy a decir esto en este momento. Moses is just not saying this, just something to say. Moisés no solamente les dijo eso por decirles algo. Because when you read
don't want to read the whole thing, but it's amazing how this plays itself. No quiero leer todo el capítulo, pero es sorprendente la manera en que esto se lleva a cabo. Pick it up in verse 21. Vamos a leer en el versículo 21. Separate yourselves from among this congregation that I may consume them in a moment. This is Apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. what God is saying to Moses. Esto es lo que Dios le dijo a Moisés. When this started to play out, God had a will and he had a plan, and he's saying to Moses, get away from them guys, I'm going to... Cuando esto comenzó a cumplirse, Dios tenía un plan y él sabía cuál era su voluntad. Y Dios le estaba diciendo a Moisés, ¿saben qué? Apártense de ellos, yo voy a cumplir mi voluntad. How many understand the setting there? ¿Cuántos entienden lo que trato de decir? And of course, Moses, we could call it today the Spirit of Christ in him. Y Moisés, podríamos llamarlo el día de hoy, se encontraba en él el Espíritu de Cristo. He wanted mercy. Él quería misericordia. He kind of stands in the gap. Él se paró en la brecha. Verse 26. And Versículo he 26. spake unto the congregation, saying, depart, I pray you, from the tents of these wicked men, and touch nothing of theirs, lest ye be consumed in all their sins. Y él le habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. And if you transpose that over Israel today, Si usted aplica eso a Israel el día de hoy, there is no possible way no hay manera alguna can be a two-state solution. de que pueda existir un doble estado en esa área. If you read the accounts of the scripture, there's no way God can allow that. Si usted ha leído las escrituras, puede darse cuenta que Dios nunca permitirá tal cosa. So, and in the body of Christ, there is leadership. There is the word of God, the revelation. También dentro del cuerpo de Cristo hay un liderazgo. Ahí está la palabra revelada, la revelación Of this time. para este tiempo. Separate yourself from anything that would contradict it. Y Dios está diciendo, sepárese de cualquier cosa que contradice mi palabra. And what's coming to my mind, if you are listening to someone who says, Y en lo que estaba pensando es, si usted escucha a alguien que dice, those folks from Moncton, oh, esos hermanos allá de Moncton en Canadá, they think they know it all. ellos creen que lo saben todo. They think they're the only ones that have a revelation. Ellos creen que son los únicos que tienen la verdadera revelación. And I don't know if that's what they're saying. That's my words. Ahora, yo no sé si ellos están diciendo eso o no. Yo solamente estoy diciéndole con mis propias palabras lo que pienso. You cannot allow, I don't care how nice they are, Usted no puede permitir, y no me importa qué tan buenas personas sean ellos, how long they've been serving the Lord. o cuánto tiempo ellos le han estado sirviendo al Señor. They can talk like that. Si esas personas son capaces de hablar de esa manera, That's not your brother. déjeme le digo, ese no es su hermano. That's not your sister. Esa no es su hermana. When the will and the plan of God plays itself out, Cuando el plan y la voluntad de Dios se cumplen, all you can do is bow to it. lo único que usted puede hacer es inclinarse a esa voluntad de Dios. You cannot contradict it. Usted no puede pararse a contradecirla. You cannot find fault with it. Usted no puede decir que hay errores ahí. And yet there is that human element. Pero aún así existe ese elemento humano. Well, Bueno, no sé, quizás, no sé. all kinds of excuses Ellos dan todo tipo de excusas why they can criticize leadership. del por qué ellos pueden criticar al liderazgo, a los líderes. Is that happening? ¿Que acaso eso no está ocurriendo el día de hoy? It happened
happened in Moses' day, Eso pasó durante el tiempo de Moisés and it's happened all through time. y siempre ha ocurrido a través del tiempo. Today we have a revelation of the will of God. El día de hoy tenemos la revelación de cuál es la voluntad de Dios We need to stand with it. y necesitamos pararnos con ella. If people are contradicting it, they are not your brother. Si hay personas que se están levantando para contradecir esta palabra, entonces él no es su They hermano. are not your sister. Ella no es su hermana. They are not. And No lo son. there's lots of time to repent. Y sí, aún hay tiempo de arrepentirse, Want. pero si realmente lo desean. History proves they won't. Pero la historia nos muestra que ellos no se van a arrepentir. Okay, let's read that again. Vamos a leer ese versículo otra vez. Moses is there's a fear. Moses is moving with a fear Había un miedo ahí en Moisés, él se estaba moviendo con miedo, con un temor. heart as he's saying Había temor en su corazón this. He's saying cuando él dijo estas palabras. under the congregation saying, "Depart, I pray you, from the tents of these wicked men." Versículo 26, él le habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos. We just got done reading they were men of renown Acabamos de leer que estos eran hombres de renombre, in the congregation of Israel. que eran parte de la congregación de Israel. They weren't unbelievers off the street. No eran incrédulos allá de la calle. Moses calls them wicked. Y Moisés les dice impíos. Touch nothing of theirs, lest ye be consumed in all their sins. No toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. So they got up from the tabernacle of Korah, Dathan and Abiram on every side, and Dathan and Abiram came out and stood in the door of the tents, and their wives and their sons and their little children. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. And listen to what Moses said. Ahora, mire lo que dijo Moisés. Again, I would say, Moses is moving with a fear that he knows something is going to happen. Y se lo repito, yo creo que Moisés se estaba moviendo con un temor, él tenía el sentir de que algo iba a ocurrir. Just common sense told him that. Yo creo que el sentido común le estaba diciendo eso. And Moses said, "Hereby ye shall know that the Lord has sent me to do all these works, for I have not done them of my own mind." Versículo 28, y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. En inglés dice de mi propia mente. And when you look at the ministry of Jesus Christ, Ahora, cuando usted ve el ministerio del Señor Jesucristo, he did nothing of his own mind. él no hizo nada de su propia mente. As the Father tells me, I do what he tells me. Como el Padre me dice que haga, así hago. What he tells me to speak, I speak it. Cuando Él me dice que hable, yo hablo. Moses, I have not done these of my own. If these men, what Moses Y Él dijo, yo no hago nada de mi propia voluntad, fue lo que dijo Moisés. is saying, if these guys die a natural death, God has not led me. Y mire el versículo 29, Él estaba diciendo, si estos hombres tienen una muerte natural, entonces Dios no estaba conmigo. How many understands when you have a revelation of the will of God that Moses had? ¿Cuántos de ustedes entienden cuando usted recibe una revelación de cuál es la voluntad de Dios, así como la tuvo Moisés? There's a certain fear that sets in. You Hay cierto temor que entra en usted, cannot go against that. algo que le dice, tú no puedes ir en contra de esta revelación. And today, how the will and the plan of God is bearing itself out, Y el día de hoy vemos el plan y la voluntad de Dios cumplirse, operating within headship operando dentro de los líderes by divine revelation. a través de revelación divina.
You can't go against that. Usted no puede pararse e ir en contra de eso. You have the free will to, Usted tiene un libre albedrío para hacerlo, sí, but the consequences, pero hay consecuencias. and we know how that ended out. Ya sabemos cómo terminó todo esto. I'll just read verse 29. Solamente voy a leer el versículo 29. If these men die the common death of all men, or if they be visited after the visitation of all men, then the Lord hath not sent me. Versículo 29. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte, de todos los hombres, Jehová no me envió. You can lay it right over Israel today, and you can lay it right over the body of Christ. Usted puede aplicar esto sobre Israel el día de hoy, también lo aplica sobre el cuerpo de Cristo. It's all the same. Es lo mismo. It's the same will and plan of God just playing itself out. Es el mismo plan y voluntad de Dios, simplemente cumpliéndose en diferentes situaciones. And New Testament, Revelation chapter 3. Ahora vayamos a Apocalipsis capítulo 3. Chapter 3. Apocalipsis 3. Revelation chapter 3, just pick it up in verse 17. Versículo 17. And this is to Laodicea. Esto fue para la edad de la Odisea. And we know that Laodicea started around the turn of the century, the outpouring of the Holy Ghost. Sabemos que esta edad comenzó al principio del siglo cuando hubo el derramamiento del Espíritu Santo And we're in the dispensation of Laodicea, y aún estamos en esa dispensación de la edad de la Odisea, the church age, and we're at the very end of it. pero ya estamos casi al final de esa dispensación. So this is the message to Laodicea. Y este es el mensaje para la Odisea. May I say this? If this is the message to Laodicea, Y déjeme le digo, si este es el mensaje para la Odisea, there had to be a carrier. entonces tuvo que haber un mensajero. It wasn't written in the sky. No fue como que estas palabras se escribieron en el cielo, You didn't go to university or anything to try to find it. o usted tuvo que ir a la universidad para saber cuál era el mensaje. In order for that rebuke to happen, Para que esta reprensión pudiera venir, there had to be a carrier. tuvo que haber un mensajero. That carrier happened to be the spirit of Elijah Y ese mensajero tuvo ese espíritu de on Elías the man William Branham. que descendió sobre un hombre llamado William Branham. That's how that played itself out. Así fue como se cumplió esto. To me, that's so obvious. Para mí esto es tan obvio. And verse 17, Versículo 17. because thou sayest. Porque tú dices. And if you go in the ranks of where the Holy Ghost is a priority, Si usted va a esos lugares donde la prioridad para ellos es el Espíritu Santo, in their mind there's nothing beyond the Holy Ghost. en las mentes de estas personas no hay nada mayor que el Espíritu Santo. If they think they can have the Holy Ghost, feel the presence of God, Si ellos creen que han sido llenos del Espíritu Santo, han sentido la presencia de Dios tongues and all that, y que pueden hablar en lenguas y todo eso, there's nothing beyond that. para ellos no hay nada más allá que eso. If they got that, they're, Si ellos recibieron eso, ya la hicieron. how many understand? ¿Cuántos entienden? Because the scripture says, because thou sayest, Mire lo que dice las Escrituras, porque tú dices. I am
rich yo soy rico and increased with goods, y me he enriquecido, have need of nothing, and knowest not that thou art wretched, miserable, poor, blind, and naked. y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. And for the sake of what I'm saying, you can lay that right over the Christian world. Y simplemente para poner esto en contexto, usted puede aplicar esta escritura sobre el mundo religioso allá afuera. And it's all based on something other than the will of God. Y ellos siempre están tratando de encontrar algo que los llene, cualquier cosa excepto la voluntad de Dios. Now, I said, in order for that to be written, Ahora yo les dije, para que esto pudiera haber sido escrito, there had to be a carrier to carry that rebuke. tuvo que haber venido un mensajero, el cual vino a entregar esa reprensión. It just didn't come out of the spirit world with no human contact. Esto no es algo que simplemente salió del mundo espiritual sin tener ningún tipo de contacto humano. There had to be someone. Tuvo que ser alguien. So if there was someone to do that, Y si tuvo que venir alguien para cumplir esto, the next verse, there has to be something on ground, entonces el siguiente versículo también tiene que traer algo a la tierra, because God says, I counsel thee to buy of me gold. porque mire lo que dice 18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. So if there's a rebuke and there's a remedy, Entonces si hay una reprensión pero también hay un remedio, there has to be carriers of the remedy. también tuvo que venir un mensajero que trajera ese remedio. How many understand that? ¿Cuántos de ustedes entienden? Scripture is written that way. It plays out in human terms. La escritura fue descrita de esta manera y esto se cumple en términos humanos, con gente humana. I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear. Anoint thine eyes with eye salve, that thou mayest see. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. As many as I love, I pat on the back. Tantos a todos los que yo amo, yo les doy una palmadita en la espalda, Give them everything they want. y les doy todo lo que ellos quieren. As many as I love, I rebuke. Eso no dice la Biblia dice a los que yo amonesto And I chasten. y castigo. If you've been living for God, you've been chastened. Si usted ha estado viviendo para Dios, yo creo que usted ha sido castigado, corregido. Been rebuked. Usted ha sido ha recibido la reprensión. We're talking about walking in the light. Estamos hablando de caminar en la luz. We said last time, if you're bearing fruit, you're walking in the light. Y dijimos la vez pasada, si usted ha dado fruto, entonces usted está caminando en la luz. If you're walking in the light, you're automatically bearing fruit. Y si usted ha estado caminando en la luz, automáticamente ha estado dando fruto. If you are walking in the light, headship has to be recognized. Si usted está caminando en la luz, entonces usted tiene que reconocer quiénes son los líderes, cuál es la cabeza. If you cannot recognize headship, Si usted no es capaz de reconocer el liderazgo, headship is not a man. y no estoy diciendo que la cabeza es un hombre, Headship is the word of God, the revelation of the will of God that el liderazgo es la palabra de Dios, el saber cuál es la voluntad de Dios, on ground in your day.
que está sobre la tierra en su día. That's what headship is. Eso es la cabeza. If you can't recognize that, Si usted no es capaz de reconocer eso, you can't bear fruit usted no puede dar fruto and you can't walk in the light. y no puede caminar en la luz. You can be religious. Usted puede ser religioso, You can be nice. puede ser una buena persona. First Corinthians Primera de Corintios. in 1 Corinthians chapter 2, Primera de Corintios Paul is 2. saying that we have received the Spirit of God. Aquí Pablo estaba diciendo, hemos recibido el Espíritu de Dios. And when you pick it up, verse 15, I just want to Versículo 15. look at something. Verse 15. He that is spiritual judges all things. En cambio el espiritual, juzga todas las cosas. And basically, Paul is looking at the will and the plan of God, how it plays itself out in the respective time. Pablo estaba viendo de qué manera el plan y la voluntad de Dios se cumplen a su respectivo tiempo. He that is spiritual judges all things. En cambio el espiritual juzga todas las cosas. That does not mean that they don't make mistakes, they don't sin, anything like that. Eso no significa que ellos no cometen errores o que no pecan, no. Basically, Paul is looking at the will and the plan of God, how it plays itself, because today Pablo estaba viendo de qué manera el plan y la voluntad de Dios se cumplen. what road do you want to go down? The Baptist road, the Pentecostal Porque el día de hoy usted tiene opciones. ¿Qué camino quiere seguir? ¿Quiere ser bautista? ¿Quiere ser pentecostal? road? All the roads that are laying before us, Todos estos caminos que están delante de nosotros, somewhere you got to judge something. en algún momento usted va a tener que juzgar algo. It says the spiritual person judges all things. Aquí dice que la persona espiritual juzga todas las cosas. So you have to look at all the roads Entonces usted tiene que voltear a ver todos esos caminos and be able to judge what is the will and the plan of God. y ser capaz de juzgar para darse cuenta cuál es la voluntad de Dios. That's how Paul is looking at that. Así es como Pablo estaba viendo todo esto. And if you, okay, but he that is spiritual judges all things, yet he himself is judged of no man. El espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. And if you go to chapter 4, Ahora, si usted va al capítulo 4, verse 1, versículo 1, with that in mind, he that is spiritual judges all things. teniendo en cuenta esa escritura que acabamos de leer, que dice que el espiritual juzga todas las cosas, And verse 1 of chapter 4 says, let a man so account of us as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Corintios 4:1 dice, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. So if I am spiritual, like Paul says, Entonces, si yo soy espiritual, como dijo Pablo, I will recognize. Paul is saying we're ministers of the mysteries. yo voy a poder reconocer, así como dijo Pablo, somos administradores de los misterios de Dios. There's ministers of the mysteries today. ¿Ve? También el día de hoy hay administradores de los misterios de Dios. He that is spiritual El que sea espiritual judges all things. juzga todas las Paul cosas. saying, and another Y Pablo estaba diciendo, hay administradores de los misterios de Dios, son hombres. place he said, if you're spiritual, Básicamente lo que él estaba diciendo es, si usted es una persona realmente espiritual, recognize that
what I am saying is the Word of God. Usted va a reconocer que lo que estoy diciendo, hablando aquí, es la palabra de Dios. Basically how he says that. So, Así es básicamente como lo puso Pablo. okay. Muy bien. Chapter 12, 1 Corinthians chapter 12. Primera de Corintios 12. We read the account, first of all, of Moses, Empezamos leyendo esa historia de how Moisés, he was confronted by Dathan and Korah, cómo él fue confrontado por Datán y Coré, and we mentioned how they were not unbelievers off the street. y mencionamos que ellos no eran personas incrédulas de la calle, They were within the, we'll say, the congregation or the, estaban dentro de la congregación, let's call it the body of Christ. digamos que eran parte del cuerpo de Cristo. They were in that rank. Ellos se encontraban en ese rango. Verse 3 of chapter 12 Versículo 3 del capítulo 12 of 1 Corinthians. Verse 3 de Primera de Corintios. chapter 12, 1 Corinthians. And when we read that account of Moses, we looked at Moses' reaction. Cuando leímos esa historia de Moisés, vimos la reacción que tuvo Moisés. When Dathan and Korah spoke against Moses, Cuando Datán y Coré hablaron en contra de él, he fell on his face. He dice que él se postró en su rostro, knew these guys are doomed. porque él sabía, estos hombres están acabados. How many understand? ¿Cuántos entienden? He was, the Spirit of God in him, I'll say, El Espíritu de Dios que se encontraba dentro de él, was, yo puedo decirlo de esa manera, was trying to get them to change their mind. estaba tratando de ver si esos hombres iban a cambiar su mente. Brother Branham did the same thing. El hermano Branham hizo la misma cosa. He pleaded. Él rogó. So, verse 3. Versículo 3. Wherefore, I give you to understand that no man, speaking by the Spirit of God, calleth Jesus accursed. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, o maldito dice en inglés. In that day, that had an application. En aquel tiempo cuando Pablo dijo estas palabras, las dijo con un motivo. Because that man, that literal man, Jesus, was on ground just a short time before Paul wrote this. Porque ese hombre físico, literal, Jesús, él caminó sobre la tierra hacía un poco de tiempo atrás cuando Pablo escribió esto. So he's saying, no man speaking by the Spirit of God calleth Jesus accursed. Dice, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. So where I'm going with my thought, in the body of Christ today, Y lo que quiero decir con esto es que el día de hoy, dentro del cuerpo de Cristo, Jesus is manifested in a fresh revelation Jesús se ha manifestado con una revelación fresca of the will of God. de la voluntad de Dios. Paul says, Y Pablo estaba diciendo, if you're speaking by the Spirit of God, si usted ha estado hablando por el Espíritu de Dios, you cannot contradict that. How usted no puede contradecir esa revelación de do Jesucristo. you understand what he's saying here? ¿Cuántos entienden lo que Pablo estaba diciendo aquí? No man speaking by the Spirit of God Ningún hombre que hable por el Espíritu de Dios calls Jesus accursed. llama a maldito a Jesús. And when there is resistance against the will and the plan of God, Y cuando hay una resistencia en contra del plan y de la voluntad de Dios,
It's the same thing. Ve, es la misma cosa. Just playing itself out in a different time. Jesus Solamente se está cumpliendo de una manera diferente en un tiempo diferente. has been dead for a long time, Jesús, él murió hace mucho tiempo atrás, but the will of God is the same. pero la voluntad de Dios es la misma. And that no man can say that Jesus is the Lord but by the Holy Ghost. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. If you have the Holy Ghost, it will automatically steer you in the will and in the plan of God. Si usted tiene el Espíritu Santo, Él automáticamente lo dirigirá a usted a entrar al plan y a la voluntad de Dios, In the Word of God, in the fresh revelation a la palabra de Dios, a esa revelación fresca para su día. that's on ground in your time. That's what the Holy Ghost will do. Eso es lo que hará el Espíritu Santo. That's what it's supposed to do. Es lo que se supone que debe de hacer. And all the blessings that we have, the gifts, Y con todas esas bendiciones que recibimos, esos dones, that is wonderful. We es algo maravilloso. need it, and it's Los necesitamos. great. But Es grandioso. if I don't recognize the will and the plan of God and cannot commit myself to it, Y si yo no puedo, pero si yo no puedo reconocer el plan y la voluntad de Dios, si no me puedo comprometer a esa voluntad de Dios, I'm going to end up like Dathan and Korah. entonces yo voy a terminar como terminó Datán y Coré. In Matthew 13, when we look at those parables, Allí en Mateo 13, cuando vemos esas parábolas, when a certain truth comes on ground, cuando cierta verdad viene a la tierra, the scripture says the carrier sold all that he had la Biblia dice que el mensajero vendió todo lo que tenía and bought it. y compró eso. It says that several times. La Biblia nos lo menciona varias veces. So, putting that alongside of Moses, alongside of Israel, Y poniendo esto en paralelo con Moisés o con Israel, alongside of the body of Christ today, aplicándolo al cuerpo de Cristo el día de hoy, when you see the Word of God manifested, which is Jesus Christ, cuando usted ve la voluntad de Dios siendo manifestada, la cual es Jesucristo, talking, que está hablando, you're going to sell everything. You're going to sell everything that contradicts that. usted va a vender todo lo que contradiga esa revelación de Dios. If there's something in your life that's holding you back Si hay algo en su vida que lo está deteniendo from that, you're going to para que usted acepte esa revelación de Dios, sell it. You're going to. usted va a tener que vender eso. How many understand how I'm saying? Va a tener que deshacerse de eso. Espero que entiendan lo que les estoy diciendo. Not expressing things very good this morning. Siento como que esta mañana no estoy expresando las cosas muy claramente, But it's the same principle playing itself out. pero es el mismo principio que se cumple. Again, Jesus is not here in a corporal body, Y se lo repito, Jesús no se encuentra aquí en un cuerpo corporal, but he is manifested in the revealed Word of God. pero Él se ha manifestado en la palabra revelada de Dios. Because Jesus, when you go to Hebrews, Ahora, si usted va al libro de Hebreos, let's just go there. I'm going to quit. Hebrews. vayamos para allá y con esto voy a terminar. Hebreos. Hebrews chapter 12, Hebreos 12, verse 25. versículo 25. We're talking about how headship operates. Estamos hablando de qué manera opera la cabeza o el liderazgo. Verse 25 of Hebrews 12, see that ye refuse not him that speaketh. Mirad que no desechéis al que habla. And may I say, that's not necessarily talking about the carrier.
Ahora, aquí no necesariamente se está refiriendo al mensajero. It's talking about Jesus Christ, if I may say that. Se está refiriendo al Señor Jesucristo, ¿ve? Because it's Jesus Christ leading the body of Christ. It's Porque es Jesucristo quien está guiando al cuerpo de Cristo. still Him. He Sigue siendo Él. delegates certain responsibilities Y sí, Él viene y delega ciertas responsabilidades. of how headship plays itself out. ¿Ve? Eso es lo que hacen los líderes. See that ye refuse not him that speaketh, for if they escape not who refused him that spake on earth, much more shall not we escape if we turn away from him that speaketh from heaven. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. And basically all the writer is saying, Lo que estaba diciendo el escritor es, if they didn't escape that refused Jesus when he was on ground, si hubo aquellos que no escaparon porque ellos rechazaron al Señor Jesús cuando estuvo sobre la tierra, they're not going to escape if they refuse what he is speaking from heaven. entonces tampoco escaparán aquellos que rechazan lo que Él está hablando desde el cielo. In 2025, En este año 2025 there is a fresh word of God, a fresh revelation from Jesus Christ hay una palabra fresca, hay una revelación fresca por parte de Jesucristo today. el día de hoy. We will not escape if we turn from it. Y no vamos a escapar si le damos la espalda. That's all he's saying. Es todo lo que estás diciendo aquí. Chapter 13, Capítulo 13, verse 7. versículo 7 de Hebreos. That's the next chapter. Remember them which have the rule over you. Dice, recuerden a aquellos que gobiernan sobre vosotros. Así dice en inglés. No man rules the body of Christ. Ahora, ningún hombre gobierna sobre el cuerpo de Cristo. What Paul is saying is the word of God, they're bringing rules. Lo que Pablo estaba diciendo, la palabra de Dios que estos hombres están trayendo, eso es lo que gobierna el cuerpo. How many understand? ¿Cuántos entienden? Person, No se está refiriendo a una persona en particular. it's the will and the plan of God that they bring Se está refiriendo al plan y a la voluntad de Dios que estos hombres traen. that remember them that have the rule over you, who have spoken unto you the word of God. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. En inglés dice, recordad a aquellos que gobiernan sobre vosotros y haced la voluntad de Dios. It has happened in our time. It has happened. Dice, y esto se ha cumplido en nuestro tiempo, se está cumpliendo. Oh, it's just so and so. Pero hay personas allá que dicen, pero es tal hermano y tal persona. No, no sé. Do not listen to that. No escuchen eso. I'm not trying to tell anybody what to do, Yo no estoy tratando de decirle a nadie qué es lo que debe o no debe de hacer. but Creo que usted entiende. the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. Verse 17. El hermano estaba leyendo el versículo anterior, dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Versículo 17, Obey them that have the rule over you. obedeced a aquellos que gobiernan sobre vosotros, sí, eso dice en inglés, el 17. En español dice obedecer a vuestros pastores. And again, it's talking about the word of God. It's not talking about man over man. Dice, ve, esto se está refiriendo a la palabra de Dios, no se está refiriendo a hombres en sí. That's talking about the word of God that they are bringing. Eso se está refiriendo a la palabra de Dios que esos hombres están trayendo. Obey them that have the rule over you and submit yourselves. Dice, sométanse o sí, hagan caso a aquellos que gobiernan sobre ustedes y
sujétense a... En inglés no dice sujetaos a ellos, dice sujétense a las reglas o a las enseñanzas. To what? To the will and to the plan of God. How Dice, ¿y qué es eso si no es el plan y la voluntad de Dios? it plays itself out. ¿Ve? Que se cumplen en nuestras vidas. No es otra cosa sino el plan y la voluntad de Dios que se cumple en nuestras vidas. I am committed in my own personal, I'm committed to the will of God. I am. Yo estoy comprometido a la voluntad de Dios, lo estoy. That don't say I don't blow it Eso no quiere decir que a veces no cometo errores and I don't sin. That doesn't say that. o que no peco, no. But I am committed to the will and to the plan of God. Pero yo estoy comprometido al plan y a la voluntad de Dios. For they watch for your souls as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Put that over on Moses' day. Aplique esto al tiempo de Moisés. Paul, or the writer of Hebrew, I think Paul wrote Hebrews, whatever. He's saying, for they watch for your souls. El escritor de Hebreos aquí dice o dijo, porque ellos velan por vuestras As almas they that must give account. como quienes han de dar cuenta. And Moses, when you put that in Moses' day, Si usted aplica esto al tiempo de Moisés, that's what's Moses' reaction. I ve, esa fue la reacción de Moisés. that is so, I'll use the word beautiful, how Yo creo que eso fue algo tan hermoso Moses reacted. de la manera en que reaccionó Moisés. He could have flew off the handle and say, call them a bunch of names. Él pudo haberse molestado y haberles dicho diferentes nombres o gritarles diferentes nombres. But he fell on his face saying, God be merciful to these guys. Pero él se postró en su rostro diciendo, Señor, ten misericordia de estos hombres. They just signed their death warrant. Acaban de firmar su sentencia de muerte. Basically what they did. Es básicamente lo que hicieron. And verse 24, salute all them that have the rule over you and all Versículo 24. the saints. So Dice, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. there is a word of God, there is a will of God that Hay una palabra de Dios, hay una voluntad de Dios we all need to submit ourselves to. a la cual todos necesitamos someternos Let that play itself out, y dejar que se cumpla. do the will of God Hacer la voluntad de Dios in our time. en nuestro tiempo. Holiness is not just Christian conduct. Ahora, la santidad no solamente se trata de una conducta cristiana. Holiness is a commitment to the will of God. La santidad es un compromiso a la voluntad de Dios. I can have all the holiness. No, I pray so many hours a day and I go to church all Yo puedo tener toda la santidad, orar tantas horas al día, ir a la iglesia sin faltar una sola vez, hacer esto y aquello, the time. I pay my bills, pay orar todo el tiempo, pagar mis cuentas a tiempo. my tithes, I can do all of that. Puedo hacer todo eso, But and they are. We see it playing out. Holiness is not just Christian conduct. y se lo repito, la santidad no solamente es una conducta cristiana, It's a life committed to the will of God. es una vida comprometida a la voluntad de Dios. Lay this over the movement. You don't. You have heard things, and I have heard things.
No, no solamente se trata del movimiento. Y yo sé, usted ha escuchado cosas y yo he escuchado cosas. When you challenge God's will, Cuando usted desafía la voluntad de Dios, you challenge God's sovereignty. usted está desafiando la soberanía de Dios. God can do what he wants. He Dios puede hacer lo que Él quiera. can choose whoever he wants. Él puede escoger a quien Él quiera. He can speak through whoever he wants. Él puede hablar a través de quien Él quiera. So when you challenge the will of God, you challenge God's sovereignty. That's Entonces, cuando usted desafía la voluntad de Dios, usted está desafiando la soberanía de what Dios. you're doing. Es lo que usted está haciendo. It's not possible that there's a good outcome from that. Somewhere, No es posible que algo bueno resulte cuando usted hace eso. if someone is doing that, he has to repent. Si alguien está haciendo eso, necesita arrepentirse. That's all he can do. Es lo único que ellos pueden hacer, Repent. arrepentirse. I repent every day. Y yo me arrepiento todos los días. Matthew 23, and I'm going to quit for sure. Matthew Mateo 23, y ya con esto sí voy a terminar. 23. Mateo 23. When you, because it's first-hand knowledge to us, I can say this. There was an element that resisted Brother Branham. It's first-hand knowledge to us. Ahora, nosotros tenemos este conocimiento de primera mano. I can say this. Esto que les voy a decir. There was an element that resisted Brother Branham. Hubo un elemento de personas que que resistieron el mensaje del hermano Branham. And said his doctrine was of the devil. Ellos dijeron su doctrina es del diablo. He had a nice gift, Sí, ellos reconocieron que tenía un buen don, but his doctrine was of the devil. pero dijeron que su doctrina era del diablo. There was an element of people that resisted Raymond Jackson. También hubo un elemento de personas que se opuso al hermano Jackson. And I never heard any ministry in my lifetime handle the Word of God the way that anointing handled the Word of God through Brother Jackson. Pero yo nunca he visto otro ministerio que haya manejado la palabra de Dios como lo hizo el ministerio del hermano Jackson. But there was resistance. Pero aún así, hubo resistencia ahí. Brother Jackson even called out their names. So Y aún, yo recuerdo al hermano Jackson, él mencionó los nombres de esas personas que estaban en contra de la palabra. Matthew 23, verse 30. Mateo 23, versículo 30. And say, if we had been in the days of our fathers, we would not have been partakers with them in the blood of the prophets. Dice así la palabra de Dios. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Therefore, ye be witnesses unto yourselves Así que dais testimonio contra vosotros mismos, that ye are the children of them that killed the prophets. de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Jesus says, fill ye up then the measure of your fathers. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. It,
when people resist the will of God today, Cuando las personas resisten o están en contra de la voluntad de Dios para este día, they're just saying that they're children lo único que están mostrando es que ellos son hijos of those that resisted Brother Branham, de aquellos que estuvieron en contra del hermano Branham Brother Jackson. y del hermano Jackson. It's this way of not necessarily genetic children, Y no estoy diciendo que son hijos genéticos, but how Jesus is saying it. pero de la misma manera como lo dijo Jesús. Heavenly Father, take these words, make them make sense. Padre Celestial, toma estas palabras, permite que ellas tengan sentido. Dismiss your children now with your blessing. Be with Te pido que despidas a tus hijos el día de hoy, dales de tu bendición. each one. Sé con cada uno de ellos. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.